La conciencia, como un iceberg flotando en el vasto océano de nuestra mente, solo revela una pequeña fracción de lo que yace debajo. Lo que vemos, lo que creemos saber sobre nosotros mismos, es meramente la punta, mientras que la verdadera fuerza que moldea nuestro destino acecha en las profundidades. Esto es lo que Carl Jung descubrió y cambiaría nuestra comprensión de la psique humana para siempre. Sumerjámonos en la extraordinaria historia de quizás el explorador más profundo del alma humana que la psicología haya conocido. Al final de este video, compartiré una poderosa perspectiva sobre la sombra que todos llevamos y cómo entenderla podría ser la clave para desbloquear tu verdadero potencial. Verás, Jung no era solo otro psicólogo teorizando desde la seguridad de su oficina. Era un hombre que se atrevió a aventurarse en los rincones más oscuros de la psique humana, que enfrentó sus propios demonios y emergió con un mapa para que otros lo siguieran. Su viaje a las profundidades de la mente inconsciente revelaría algo tanto aterrador como liberador, una fuerza oculta dentro de todos nosotros que él llamó la sombra. Pero para entender verdaderamente la magnitud de los descubrimientos de Jung, necesitamos regresar a donde todo comenzó, a un joven que creció en la Suiza del siglo XIX, cuyos primeros encuentros con lo misterioso lo pondrían en el camino para revolucionar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Nacido en 1875 en Kesswil, Suiza, la vida temprana de Carl Gustav Jung fue todo menos ordinaria. Su hogar de la infancia estaba impregnado de una atmósfera que parecía difuminar las líneas entre la realidad y lo sobrenatural. Su madre, Emily, era conocida por su peculiar naturaleza dual. De día, una convencional esposa de pastor, pero de noche hablaba de espíritus y fenómenos misteriosos, su personalidad cambiando dramáticamente como si estuviera poseída por una presencia sobrenatural. Esta inquietante dualidad dejaría una marca indeleble en la psique del joven Carl. Su padre, Paul Jung, era un pastor rural, un hombre de fe que luchaba con sus propias dudas religiosas, una lucha que no pasaría desapercibida para su perceptivo hijo. La tensión entre las creencias religiosas prescritas de su padre y su tormento interior creó un profundo sentido de incertidumbre espiritual en su hogar. Jung recordaría más tarde cómo este ambiente de dudas, no expresadas y verdades ocultas moldeó su primera comprensión del alma humana. Pero no fueron solo las complejidades de sus padres las que atormentaron al joven Carl. Desde sus primeros años, fue plagado por sueños vívidos y visiones perturbadoras que parecían emerger de alguna fuente misteriosa dentro de él. Comenzó a mantener un diario secreto de estas experiencias, escondiéndolo en el ático, donde nadie pudiera encontrarlo. Este mundo privado de exploración interior se convirtió en su santuario, pero también en su carga. Se sentía profundamente solo en sus experiencias, incapaz de compartirlas con alguien que pudiera entender. El aislamiento se intensificó cuando comenzó a asistir a la escuela. Jung era un niño inteligente pero solitario, a menudo perdido en sus propios pensamientos y fantasías. Sus compañeros de clase lo encontraban extraño y frecuentemente se convertía en el objetivo de acoso. Pero estas experiencias dolorosas solo lo llevaron más profundo en su mundo interior, donde comenzó a notar patrones en sus sueños y visiones que parecían insinuar verdades más profundas sobre la naturaleza humana. Un incidente particular resultaría fundamental. A los 12 años, Jung quedó inconsciente durante una colisión con otro estudiante. El accidente desencadenó una serie de desmayos que lo mantuvieron fuera de la escuela durante varios meses. Durante este periodo de aislamiento forzado, descubrió que estos ataques venían cuando se enfrentaba a regresar a la escuela o hacer su tarea. Esta realización, que su cuerpo estaba de alguna manera respondiendo a su estado mental, provocó sus primeras percepciones sobre la conexión entre la mente y los síntomas físicos, una conexión que más tarde formaría una parte crucial de sus teorías psicológicas. Durante sus años universitarios en Basilea, Jung se encontró dividido entre dos mundos: el reino racional de la ciencia y la medicina, y el dominio misterioso de la psique que lo había fascinado desde la infancia.
Pero fue durante su residencia en el Hospital Mental Burghölzli en Zúrich que todo cambió. Una noche, mientras examinaba los expedientes de sus pacientes, se topó con los trabajos de Sigmund Freud. Como el encuentro de Mainlander con Schopenhauer en aquella librería de Nápoles, este descubrimiento golpeó a Jung como un rayo. Las ideas de Freud sobre la mente inconsciente parecían proporcionar un marco para entender los mismos fenómenos que habían atormentado a Jung desde la infancia. Devoró los escritos de Freud, reconociendo en ellos un enfoque científico de las profundidades misteriosas que siempre había sentido que yacían bajo la conciencia. Los dos se encontrarían más tarde y formarían una relación que transformaría el paisaje de la psicología para siempre. Pero las revelaciones de Jung no se detuvieron allí. Mientras trabajaba con sus pacientes, comenzó a notar patrones que iban más allá de las teorías sexuales de Freud. En los delirios de un paciente esquizofrénico, reconocería símbolos que hacían eco de mitos antiguos que había estudiado. En los sueños de un empresario, encontraría imágenes que se correspondían con visiones religiosas de culturas que el hombre nunca había encontrado. Estas observaciones lo llevaron a una realización asombrosa. Parecía haber una capa más profunda de la psique, una que contenía patrones e imágenes universales que más tarde llamaría arquetipos. Esto fue más que solo un avance intelectual. Fue una validación de todo lo que Jung había experimentado en su propia vida. Las visiones que lo habían atormentado cuando era niño. La presencia misteriosa que había sentido en las personalidades cambiantes de su madre, los patrones que había notado en los delirios de sus pacientes, todo comenzó a encajar en una imagen más grande. Jung había descubierto lo que más tarde llamaría el inconsciente colectivo, una herencia psicológica compartida que conectaba a toda la humanidad. Pero este descubrimiento vino con un precio. Su creciente divergencia de las teorías de Freud eventualmente llevaría a una dolorosa ruptura en su relación, dejando a Jung para aventurarse solo en lo que él llamó la confrontación con el inconsciente. Fue durante este periodo que enfrentaría su propia oscuridad interior y desarrollaría sus percepciones más profundas sobre la naturaleza de la psique humana. La obra maestra de Jung emergió de lo que él llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo que comenzó alrededor de 1913, durante el cual se sumergió deliberadamente en su propia psique a través de un proceso que denominó imaginación activa. Esto no era solo trabajo teórico, era un viaje profundamente personal que produciría su revolucionaria obra El Libro Rojo, un manuscrito tan íntimo y profundo que permaneció sin publicar durante casi un siglo después de su muerte. El núcleo de la visión revolucionaria de Jung se centró en lo que él llamó individuación, el proceso de convertirse en el verdadero ser mediante la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de nuestra personalidad. En el corazón de este proceso yacía su concepto más poderoso y controvertido, la sombra. A diferencia de cualquier teoría psicológica anterior, Jung propuso que cada uno de nosotros lleva dentro una dimensión oculta de nuestra personalidad, todas las partes de nosotros mismos que rechazamos, negamos o nos negamos a ver. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, escribió, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto no era solo lenguaje poético, era una observación práctica extraída de miles de horas trabajando con pacientes. Notó cómo las personas se encontraban repetidamente en los mismos patrones destructivos, atrayendo las mismas relaciones tóxicas o enfrentando los mismos desafíos, todo mientras permanecían ciegos a su propio papel en la creación de estas situaciones. Pero la visión de Jung iba mucho más allá de la psicología individual. Veía la sombra no solo como un fenómeno personal, sino como uno colectivo. Fue testigo de cómo las sombras colectivas no reconocidas podían poseer naciones enteras, llevando a los horrores que observó durante el ascenso de la Alemania nazi. Esta comprensión lo llevó a argumentar que el mayor peligro para la humanidad no eran las armas nucleares o el desastre ambiental, sino más bien nuestra negativa a enfrentar nuestra propia oscuridad.
Sin embargo, a pesar de la naturaleza aparentemente oscura de sus teorías, el mensaje de Jung era en última instancia uno de esperanza y transformación. Creía que al enfrentar conscientemente e integrar nuestra sombra, podríamos acceder a tremendas fuentes de creatividad y poder auténtico. Las mismas cualidades que rechazamos en nosotros mismos, nuestra ira, nuestro deseo, nuestro poder, podrían convertirse en fuentes de vitalidad e integridad cuando se entienden e integran adecuadamente. Sus ideas continuarían influyendo no solo en la psicología, sino en la literatura, el arte, la religión e incluso los conceptos modernos de desarrollo personal. Escritores como Hermann Hesse, artistas como Jackson Pollock y muchos otros encontrarían en las ideas de Jung un mapa para explorar las profundidades de la experiencia humana y la creatividad. Ahora, como prometí, quiero compartir mi perspectiva sobre esta historia profunda y transformadora, porque dentro del concepto de la sombra de Jung yace una verdad que podría cambiar cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Primero, considera esta realidad fundamental. Todos tenemos aspectos de nosotros mismos que ocultamos, negamos o de los que huimos. Tal vez sea ira, tal vez sea vulnerabilidad, tal vez sea ambición. Sea lo que sea, nos han enseñado que estas partes de nosotros son de alguna manera incorrectas o inaceptables. Pero ¿qué tal si, como Jung descubrió, estas partes rechazadas de nosotros mismos contienen la verdadera clave para nuestro crecimiento y autenticidad? Piénsalo. ¿Cuánta energía gastamos tratando de ser buenos, tratando de ser perfectos, tratando de ser lo que otros quieren que seamos? El trabajo de Jung sugiere que esta misma lucha podría ser lo que nos está reteniendo de nuestro verdadero potencial. Cada vez que rechazamos una parte de nosotros mismos, no la eliminamos, solo la empujamos hacia la sombra, donde gana poder sobre nosotros. Pero hay otra percepción crucial aquí. Jung, a pesar de enfrentar sus propios demonios y sumergirse en los rincones más oscuros de la psique humana, no se perdió en la oscuridad. En cambio, emergió con un mensaje de integridad e integración. Nos mostró que nuestros defectos y oscuridad no son nuestros enemigos. Son simplemente partes de nosotros mismos esperando ser entendidas e integradas. Eso es todo para este video. Me despido con esta invitación. La próxima vez que te encuentres juzgando o rechazando una parte de ti mismo, recuerda la sabiduría de Jung. Quizás de lo que estás huyendo es exactamente lo que necesitas abrazar. Hasta la próxima, que encuentres el coraje de mirar en tu propia sombra. Porque a veces nuestra mayor luz está escondida en los lugares más oscuros.